Pensemos en intentar resolver una crisis existencial profunda. Digamos, la ruptura más grande imaginable entre la humanidad y lo divino. Y que la gran solución final no sea, no sé, un poema místico o una revelación etérea, sino un plano arquitectónico. O sea, un plano literal. Literal, un plano técnico con medidas exactas para construir una estructura física, algo parecido a una gran tienda de campaña. Suena casi absurdo, ¿verdad? Totalmente absurdo. Parecería que estamos intentando curar un corazón roto con un manual de ingeniería civil. Pero de eso trata precisamente nuestra inmersión profunda de hoy. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Es un contraste que, a primera vista descoloca por completo. Porque normalmente cuando leemos textos antiguos sobre los orígenes, uno espera un terreno lleno de metáforas sueltas, nubes poéticas, mucha ambigüedad. Claro, lo típico. Sí, pero el material que vamos a desglosar hoy hace estallar esa expectativa por completo. Exacto. Tenemos sobre la mesa una colección de fuentes verdaderamente fascinante. Hablamos de apuntes de estudio detallados, descripciones de arte conceptual y diagramas muy precisos. Todo esto conforma un currículo visual de 15 diapositivas o imágenes. 15 paneles muy estructurados. Ajá, 15 diapositivas que trazan minuciosamente y paso a paso la narrativa del Génesis y el Éxodo. Y bueno, es importante hacer una pausa aquí para aclarar nuestra misión a quienes nos acompañan. Sí, fundamental. Independientemente de las posturas ideológicas o teológicas personales de cada quien, nuestro objetivo como guías en este recorrido es desarmar esta profunda arquitectura literaria y visual que proponen los documentos. Básicamente, vamos a ver cómo funciona el reloj por dentro. Y el enfoque estético que describen estas fuentes es vital para entender ese mecanismo. Utilizan una estética que evoca los bocetos clásicos de la época del Renacimiento. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, o sea, hablamos de trazos a lápiz muy expresivos, sombras hechas con carbón, iluminación dramática y líneas arquitectónicas muy marcadas. Como dibujos de Da Vinci, digamos. Exactamente. Es un esfuerzo súper ambicioso por tomar conceptos empíricamente inobservables, como la creación del universo o el estado del alma, y anclarlos en un lenguaje visual estructurado que la mente pueda procesar. Es como si nos dieran el diagrama de flujo de un diseño divino. Así que bueno, vamos a desempacar esto. Las fuentes arrancan estableciendo el escenario. En la diapositiva 1, la primera imagen nos da el título de toda esta tesis. El punto de partida. Así es, vemos dos círculos perfectos que se superponen sutilmente. Y en el centro de ambos, escrito con trazos firmes de grafito, dice, y cito, el hombre creado para tener comunión con Dios. Una declaración de intenciones rotunda. ¡Rotunda! Y esto nos abre la puerta a la diapositiva 2, que introduce el primer gran bloque del recorrido. Lo categorizan con un gigantesco número romano 1, punto I, la perfecta provisión divina. Esto abarca los capítulos 1 y 2 del Génesis. Este primer bloque actúa como la línea base, la calibración de fábrica, por así decirlo. Nos muestra cómo estaba diseñado el sistema para funcionar antes de cualquier interferencia externa. Y las notas no presentan esto como una simple lista aburrida de eventos. Al pasar a la diapositiva 3, entramos al subpunto de esta sección, el punto A, que titulan En general, cubriendo desde Génesis 1 hasta el inicio del capítulo 2. Y visualmente es fascinante. Es increíble. Muestran un gráfico con una línea en zigzag que va ascendiendo, como si fuera la ladera de una montaña muy escarpada. Esta línea marca los días de la creación, del 1 al 6. Y justo en la cumbre, iluminada, aparece la palabra hombre. Hay un detalle clave ahí en las directrices de arte para esa imagen, lo que las fuentes llaman el Prompt Visual 2. Ajá, ¿qué dice? Bueno, revela una intención teológica muy profunda. Piden que la base de esa montaña, o sea, los primeros días, esté completamente cubierta por una niebla de carboncillo denso y difuminado. Ok. Pero a medida que la mirada sube hacia el día 6, el trazo debe volverse nítido, súper limpio, delineado en tinta. Pero, a ver, ¿por qué oscurecer el principio a propósito si se supone que es una revelación? Hace ruido, ¿no? Hace ruido, pero el texto subyacente reconoce una realidad ineludible. O sea, la observación requiere un observador. En esos orígenes primigenios, la humanidad estaba ausente. Ningún humano vio eso. Claro, no había nadie ahí para tomar notas. Exacto.
Por lo tanto, el principio absoluto siempre tendrá un velo de misterio, representado por esa niebla de carboncillo. Es inobservable. Sin embargo, el resultado final, el clímax del diseño, que es la existencia humana, es empírico, nítido y evidente, representado por la tinta clara en la cima. Pienso en esto como la construcción de un teatro enorme. Imagínate que durante 5 días hay un equipo de ingenieros trabajando en la oscuridad. Levantan el escenario, instalan un sistema de luces complejísimo, el Sol, la Luna, las galaxias, pero todo ese despliegue tiene un único propósito. Preparar la entrada del actor principal. Exactamente. El actor recién pisa el escenario en el día 6. Y esto nos lleva a la diapositiva 4, el nivel de detalle más fino, que es el punto B del bloque 1 titulado En particular. Que sería la segunda mitad del capítulo 2 de Génesis. Sí, y aquí el enfoque cambia de la construcción del mundo a la imagen de Dios y autoridad. El arte conceptual muestra un boceto a lápiz de un hombre de pie, con una actitud de dominio sereno, apoyando su mano sobre un globo terráqueo. Y lo que más destaca de las notas descriptivas de esa imagen, lo que llaman el Prompt Visual 1, no es ni el humano ni el planeta. Cierto, son unas líneas etéreas, ¿verdad? Sí, unas líneas muy tenues que descienden desde el borde superior del encuadre y conectan directamente con la figura humana. ¿Y qué función cumplen en el diagrama? Son el elemento diferenciador. El texto argumenta que el ser humano es una especie de paradoja. O sea, comparte la composición terrenal con la flora y fauna. Está anclado al suelo. Ajá. Pero esas líneas descendentes ilustran un vínculo directo y especial con la divinidad que ninguna otra parte del diseño posee. Es la infraestructura de esa comunión de la que hablaba el título inicial. Y toda esa infraestructura se resume en la diapositiva 5, que cierra esta sección. La llaman la relación ideal, el estado de antes de la caída. Vemos de nuevo los círculos de Dios y hombre, pero ahora están perfectamente entrelazados. Es el diseño original operando al 100% de eficiencia. Un sistema donde la autoridad y la dependencia coexisten en armonía. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante, cualquier ingeniero sabe que un modelo teórico no significa nada hasta que se pone a prueba bajo presión. ¿La historia se estancaría si se quedara en esa perfección? Totalmente. Así que la narrativa da un vuelco tremendo en la diapositiva 6. Entramos al número romano 2.2, el rechazo de la perfecta provisión divina, que abarca todo el capítulo 3 del Génesis. Las líneas limpias desaparecen. El plano visual es invadido por trazos caóticos a lápiz, manchas de tinta, tachaduras agresivas. Porque el desorden estético refleja el desorden ontológico. El sistema colapsa. Y las fuentes desmenuzan este colapso en la diapositiva 7, el subpunto A. El pecado, que cubre los primeros 7 versículos del capítulo 3. Vemos una manzana en caída libre y una flecha quebrándose en zigzag. Y las palabras claves son duda y desobediencia. Y es vital notar que ponen la duda primero. Sí, eso me llamó muchísimo la atención. Uno pensaría que el problema principal es la acción física de comer la fruta. Es que ahí radica la agudeza psicológica de estos apuntes. Plantean que la caída no fue un tropiezo impulsivo, fue el resultado de un sabotaje intelectual deliberado. A ver, explícame eso. Las fuentes detallan que la tentación no atacó el apetito, atacó la mente. Sembró una pregunta sobre el carácter del creador. ¿De verdad es bueno el diseño? ¿Te están ocultando algo? Una vez que la duda pudre la confianza, la desobediencia es solo el derrumbe de un edificio con los cimientos ya rotos. Es como una sociedad de negocios. La relación no termina el día que firmas los papeles. Termina meses antes, en el segundo exacto en que dejas de confiar en tu socio. La desobediencia es solo el síntoma físico. Completamente de acuerdo. La enfermedad real es la duda. Lo cual nos lanza de cabeza a la diapositiva 8, el punto B de este bloque. Las maldiciones, versículos 8 al 19. La ilustración aquí es súper lúgubre. Una figura humana acurrucada, consumida por un achurado denso. Sombras pesadísimas. Y las palabras son miedo, evasión, comunión rota. Y si conectamos esto con el panorama general, la progresión lógica es innegable. La duda lleva a la desobediencia. Cuando se quiebra la confianza, el humano percibe a la autoridad original ya no como fuente de vida, sino como una amenaza. Y el instinto primario es esconderse. Claro, los círculos que antes se abrazaban ahora se repelen por pura supervivencia emocional.
Una repulsión que llega a su clímax trágico en el punto C. Los resultados, versículos 20 al 24. Las diapositivas 9 y 10 no suavizan el golpe. Los términos son muerte y separación. Sí, palabras muy fuertes. Visualmente, la diapositiva 9 muestra un cañón profundo dibujado a tinta gruesa, un abismo literal. Y la diapositiva 10, que titulan La condición caída, retoma los dos círculos originales, pero ahora están empujados hacia los bordes opuestos de la página, separados por esta grieta inmensa. Es la demolición total del sistema relacional. Quedó en cero. Ahora, aquí tengo que hacer de abogado del diablo, porque al ver palabras como maldición y abismo, es muy tentador interpretar esto desde una óptica punitiva, como un jefe enojado que despide a los empleados por romper las reglas y los exilia. Es así como las fuentes lo presentan. Es una excelente pregunta, y es vital hacer la distinción. Las notas apuntan a algo mucho más existencial que un castigo legal. Nos invitan a leer esto como un cambio de estado natural. ¿A qué te refieres? En este diseño, el creador no solo da reglas, es el sustento de la vida. Estar conectado era la definición de existir. Imagina un electrodoméstico conectado a la corriente. Ajá. Si alguien desenchufa el aparato, este no deja de funcionar porque el enchufe esté, no sé, enojado y decida castigarlo. Claro, deja de funcionar porque ya no tiene energía. Exacto. Las fuentes sostienen que al elegir la autonomía absoluta, la humanidad se desenchufó a sí misma de la fuente de vida. La separación no es una sentencia vengativa, es la mecánica de la muerte. Estar separado de la vida es no estar vivo. Esa analogía del enchufe lo cambia todo. Transforma un drama judicial en una tragedia de ingeniería. El sistema se quedó sin energía. Y bueno, la historia podría terminar ahí. Pero la arquitectura del texto tiene un plan de contingencia. Que nos abre la puerta al tercer y último gran acto. Así es. Entramos a la diapositiva 11 y vemos el gigantesco número romano 3. Punto 3. El anticipo de la perfecta provisión divina. Esto abarca desde Génesis 12 hasta Éxodo 25. Visualmente, sobre aquel abismo oscuro, ahora vemos el boceto técnico de un puente de piedra en construcción. Y la palabra anticipo ahí es clave. Las fuentes nos advierten que no estamos viendo una solución mágica instantánea. Es el inicio de un proceso histórico largo para tender andamios a través del cañón. Y el primer andamio está en la diapositiva 12, el subpunto A, el pueblo escogido por Dios, de Génesis 12 a Éxodo 12, palabras clave, llamado y liberación. Vemos huellas en la arena guiando a una multitud hacia el horizonte. El concepto es iniciar la reparación aislando una variable. Se elige a un grupo específico para ser el canal del rescate. Y la lógica dictaría que, tras ser liberados, desarrollarían una confianza inquebrantable, revirtiendo la duda original. Sentido común, no. Te salvan la vida, muestras confianza eterna. Pero la diapositiva 13 nos tira eso por la ventana. Es el subpunto B. Su condición espiritual, Éxodo 13 al 19. La ilustración vuelve a ser sombría, nubes negras de tormenta cortadas por un rayo de luz. Y los textos dicen, incredulidad, necesidad de gracia. Es un análisis psicológico súper crudo. Nos muestra que, a pesar de la liberación física, la duda, el mismo virus del Edén en el punto 2A, persiste. La fractura interna sigue ahí. Siguen desconfiando en medio del desierto. Exactamente. La incredulidad demuestra que una liberación geográfica no basta para restaurar la conexión. Se necesita una intervención tangible que provenga del otro lado de la grieta. Por eso la necesidad de gracia. Y llegamos al momento que planteé al principio, el giro que me voló la cabeza. Diapositiva 14, punto C de este tercer bloque. El diseño del tabernáculo de Dios, en Éxodo 25. Visualmente, cambiamos de canal por completo. Pasamos a un plano arquitectónico. Un blueprint estricto. Vemos un rectángulo trazado con herramientas técnicas, indicando 100 codos por 50 codos, bajo el concepto Dios habitando en medio. Y aquí te confieso que me causa fricción. Tenemos corazones corrompidos y tragedias universales. Y la solución es una tienda de campaña física. ¿Por qué responder a un problema del alma con medidas topográficas? Bueno, las fuentes lo justifican presentando este plano no como burocracia, sino como el máximo acto de acomodación misericordiosa. La humanidad está sumergida en incredulidad.
confinada a sus sentidos físicos. Necesitan ver y tocar para creer. Un ser material tratando de procesar lo infinito. Exacto. La perfección absoluta destruiría al observador humano si se presentara sin filtros. Por lo tanto, lo divino acepta comprimirse en un espacio finito. Cuando leemos especificaciones como 50 por 100 codos, no estamos viendo sugerencias de diseño. Entonces, ¿qué son? Estamos viendo protocolos de seguridad. ¡Wow! Sí, son barreras de protección diseñadas para que un ser humano imperfecto pueda sobrevivir a la proximidad de la perfección sin ser consumido. Es el lenguaje que el humano del desierto podía entender. Literalmente, el puente de piedra haciéndose operativo. Visto así, ese plano es un sistema de soporte vital, lo que nos aterriza en la 15ª y última diapositiva. La comunión restaurada, el clímax perfecto. Regresan los dos grandes círculos de Dios y hombre, pero ahora exactamente en el centro, rellenando la grieta, está incrustado el plano arquitectónico del tabernáculo. Actuando como la pieza clave que vuelve a unir el sistema. El diagrama demuestra que el tabernáculo era el mecanismo para volver a anclar ambos extremos de la realidad. Y si damos un paso atrás para observar todo, la genialidad de esta estructura es innegable. Las fuentes nos llevan por una lógica implacable. Desde el clímax de la creación, pasando por la disección de una ruptura, la duda que causa la separación, hasta culminar en un andamiaje físico pensado milimétricamente para restaurar esa comunión. Y para quienes nos escuchan, esto nos lleva a ¿por qué importa? Independientemente de nuestras creencias, sumergirnos en esta arquitectura visual nos demuestra cómo la humanidad lleva milenios intentando diagnosticar sus propias fallas, entender por qué nuestras relaciones se rompen por la desconfianza y articular nuestra necesidad de conexión. Es una clase maestra de narrativa. Nos recuerda que frente al aislamiento, nuestro instinto siempre empuja a buscar un puente, aunque tengamos que construirlo con planos precisos en medio de la tormenta. Tal cual. Y para cerrar esta inmersión, quiero dejar a nuestra audiencia con una última reflexión, algo para llevarse y pensar. El texto sugiere que todo el universo inabarcable fue diseñado como un escenario para facilitar una relación con la humanidad. Un pensamiento muy profundo. Estos son estudios expositivos sobre el tabernáculo. Son cerca de 13 lecciones que te pido que sigas conmigo. Ayúdame dejándome un mensaje abajo, si en algo puedo ayudarte. Suscríbete, dale a la campanita y sigamos juntos estudiando la Biblia